Paz de Cristo. Bueno, Amén. estamos contentos porque una vez más estamos aquí para compartir el estudio que todos los lunes compartimos con ustedes y pues le voy a pedir a la hermanita que salude y se presente, hermanita. Amén. Paz de Cristo, primeramente. Le damos muchas gracias a Dios por otro estudio más que nos permite, ¿verdad? Es tan bonita la palabra de Dios que aún a nosotros mismos nos edifica, pastor, la palabra de Dios al estarla estudiando. Sí, claro. Y estamos en el matrimonio, en Cristo se disfruta, pero sin Cristo se padece. Es muy triste, pero estamos emocionados primeramente porque vamos a tocar el tema, pastor, de Elcana y Ana. Oh, verso, ¿verdad? Elcana y Ana. Sí. Y dice, pastor, que vamos a tocar un tema, este tema no es muy común de tratarse. Yo me fijo que no es muy común en las iglesias de tratar este tema, pero vamos a tratar en este día, pastor, la poligamia. ¿La poligamia? ¿Fue la poligamia aprobada por Dios? Es una pregunta, pastor. Oh, el título es en forma de pregunta. El título, exactamente. ¿Fue la poligamia aprobada por Dios? Bueno, pues la misma escritura nos va a dar la respuesta, hermano. Amén. Y Juan, pues nada más quiero invitar a nuestros amados oyentes, pastor, que si nos ayudan a compartir estos videos, ¿verdad? Amén. Que sea de bendición para otra parejita, ¿verdad? Nada más compártalo mientras de que usted lo esté mirando, comparte el video para que pueda llegar a una parejita que esté necesitando de esta agua. Porque esta agua está viva y este pan es fresco. Sí, porque Dios quiere que las familias vivan en armonía, los matrimonios, y a través de su palabra Él nos enseña cómo. Entonces ese es el único propósito de estos estudios. Amén, pastor, amén. Miren, hermana, aquí en Mateo 19, 4 al 5, voy a leer esta escritura. Él respondiendo les dijo, Amén. ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Le está haciendo una pregunta a los fariseos porque ellos vinieron y ellos trajeron una pregunta al Señor Jesucristo, pero la forma del Señor Jesucristo responder a una pregunta era con otra pregunta. Entonces le dijeron que si era lícito dar carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa. Entonces él les dijo que si no habían leído que desde el principio los hizo mujer y hembra. Amén. O sea, está hablando de Adán y de Eva, Amén. la primera parejita. Y entonces, porque ellos venían con la pregunta que Moisés había permitido que le dieran carta de divorcio, y luego dicen por cualquier cosa. Pero dijeron, entonces, ¿por qué Moisés permitió que se le diese carta de divorcio a la mujer? Y dijo, por la dureza de vuestro corazón. Amén. O sea, porque ustedes son muy machos, eran muy machos, y la mujer sufría mucho con ustedes, y para proteger a la mujer, entonces permitió que no sufra, mejor déjenla libre. Ajá. Pero al principio no fue así. Como dice el mismo Señor Jesucristo, se hizo varón y hembra, o sea, nada más una parejita. Wow, qué bonito, ¿verdad, pastor? Y qué perfecta es la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Entonces, mire, Dios instituyó el matrimonio en el principio y lo vuelve a confirmar en su evangelio. O sea, con esta respuesta lo vuelve a confirmar. Amén. Prueba de ello es cuando Dios inició la creación haciéndolo por el varón, enseguida afirma que no era bueno que el hombre estuviese solo. Mire, el propósito por el cual Dios formó al hombre y la mujer al principio y les dio esta orden, les dio esta palabra, les dijo que se fructificaos y multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgar la tierra.
Pero nada más era la parejita, el hombre y la mujer. Entonces ahí usted mira que era un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Si Dios haya permitido la poligamia desde el principio, ¿cómo era más fácil llenar la tierra? Pues hacer mucho. Muchas mujeres. Sí. Un hombre con muchas Con mujeres. muchas mujeres. De esa manera Dios le estaba ayudando al hombre para que rápido se llenara la tierra. Pero no, el matrimonio es instituido por Dios, es perfecto para Dios y es una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Ese es el perfecto plan de Dios para la humanidad, que solamente uno para uno, ¿verdad, pastor? Pues Dios instituyó el matrimonio como la unión indisoluble del marido y de la esposa en forma definitiva, pastor. Bueno, ahí cabe una pregunta, hermano. ¿Qué? ¿Qué es cómo indisoluble? Indisoluble. A ver, pastor, explíquenosla. Que no se puede separar. Ajá. No se puede separar eso. Sí. Este texto implica 4 aspectos en la unidad del matrimonio, pastor. ¿Cuál es el primero, hermana? El primero es una unidad exclusiva, ya que el hombre se unirá a su mujer. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Sí, y luego, pastor. Porque lo que antes no existía, comienza el momento en que se produce el matrimonio. Oh, wow. Ok. Por ejemplo, pastor. Por ejemplo, miramos, no existía todavía la institución del matrimonio, no existía el hombre, no existía la mujer, pero aquí está la exclusividad de un hombre con una mujer y comienza lo que viene siendo también el hogar, el matrimonio, el hogar. ¿Sabe, pastor, que es tan perfecta la palabra de Dios? Porque si se fija en el comienzo, lo que usted acaba de explicar, en el comienzo Dios creó tan perfecta la humanidad que creó tan perfecto también al hombre. De la manera en que nada más hizo la parejita para que se uniera y fuera una pareja idónea, una mujer idónea para el hombre y el hombre para la mujer, siempre juntitos. Porque si él haya querido de diferente manera, entonces él haya hecho... Lo haya establecido así. Sí, de diferente manera. De diferente manera, exactamente. Pero fíjese, pastor, el hombre es el que se ha torcido solito. Pues el hombre siempre se ha torcido solito. Desde que yo me acuerdo. Sí. Sí, pastor, porque fíjese, la historia que vamos a presentar del Cana y Ana es una historia muy bonita de la palabra de Dios, que da la palabra de Dios. Y no queríamos nosotros, pastor, como pastores, tomarlo nomás como pasarlo de página, ¿verdad? Podemos presentar parejas, wow, pues muy bonitas, excelentes, pero no. Todo lo que está en la Biblia es para aprendizaje de nosotros. Exactamente. Porque la palabra de Dios no es ley, tienes que hacer esto. No, es instrucción para el ser humano, ¿verdad? Es instrucción, sí. Ajá. Esta parejita está para que nosotros aprendamos, ¿verdad? De la situación de esta situación del Cana y Ana. Porque el Cana tenía 2 esposas. Bueno, pero déjeme regreso un poquito por atrás, hermanita. Ok, pues regrésese. Mujeres de Lamec. Sí, cierto. Lamec él tomó 2 mujeres para sí. Ahí comienza la bigamia. Ajá, y comenzó, sí. Y que después viene a la poligamia. Bigamia es 2. Poli son muchos. Bigamia, y este hombre era bigamo, porque tomó 2 mujeres para sí, Ada y Sila. ¿De dónde venía la descendencia de Lamec? Venía de la caída de Caín, de la descendencia mala de Caín. Entonces ahí se comienza, como dice usted, a torcer el hombre. El hombre solito se tuerce. Entonces podemos mirar
que aquí comienza la bigamia. Pero Dios no estableció esto desde el principio. Volvemos a lo mismo, un hombre para una mujer. Así es el plan de Dios. Fíjese, pastor, en la historia que estamos y que vamos a exponer y que estamos hablando, está en Primera de Samuel. ¿Quiere leerla? Sí. Está Primera de Samuel 1 y 2. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Seú, Efrateo. Amén. Y tenía él 2 mujeres, ahí está, ve lo que estamos diciendo. Sí. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Mire, aquí podemos mirar algunos aspectos. Ok. ¿Cómo se llamaba su primera esposa? Ana, ¿no? Ese nombre está bonito. Ana. Sí, Ana. Y la otra, Penny. ve, con el puro nombre, hermana, ya ahí había un conflicto. Cada quien le oye, Penina. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Entonces ahí comenzaba ya el asunto. Mal. Porque comenzaba mal. Porque la Biblia dice su rival. Sí. Cuando usted lee el capítulo 1, comienza a leer todo el capítulo y menciona a estas 2 mujeres, dice que era su rival, la irritaba. Ajá. ¿Sí me entiende? Entonces ahí ya iba mal la situación. Yeah. Y ella, que ella no tenía hijos, pero yo creo que ella se desquitaba, les quitaba. Y tú te llamas Penina, fíjese. Pero mire, Elcana era descendiente de Sub. Amén, amén. Su línea familiar muestra que era un levitas, porque en Primera de Crónicas 6, del 16 al 30, ahí lo menciona. Aunque en este capítulo se le llama Efrateo, porque su familia vivía en una ciudad levítica, cerca, o sea, en los límites de Efraín. Pero no era de la tribu de Efraín, era de la tribu de Leví, este señor, Elcana. Él era de los levitas, de los que estaban en el templo, pastor. De los que ayudaban. De los que ayudaban. En el servicio del templo. En el servicio del templo, Ajá. Exactamente. Sí. Él tenía ahí una falla grande, pastor. ¿Por qué? Porque él debería de ser ejemplo. Pues sí. Sí. Pues sí. De lo que Dios había establecido desde el comienzo. Pues sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, aquí nos muestra la palabra de Dios algo que no está bien, porque él era una persona. Un líder, sí, un levita. Mire, hermana, nada más déjenme añadir poquito aquí a Efrateo. Ok. Elcana, Efrateo. Podemos mirar un ejemplo en el Señor Jesucristo también. Ok. Porque a él le llamaban el Nazareno, o sí, Jesús de Nazaret. Porque Nazaret estaba al norte, sin embargo, él era de la tribu de Judá, y la tribu de Judá estaba en el sur. Okay. Por eso este hombre, porque vivían cerca de Efraín, le llamaba Efrateo, pero en sí era de los levitas. Ok. Nada más quería aclarar un poco. No, está muy bien, pastor, porque la palabra de Dios bien explicada, ¿Se saborea mejor? sí, lo entiende uno mejor, pastor, claro. Mire. Bueno, Elcana tenía 2 mujeres, usted dijo, ¿verdad? Sí. O lo leímos. Lo acabamos de leer. Ajá, la poligamia era una realidad en el mundo antiguo, hermana. Ya. Sin embargo, la Biblia nunca pone la poligamia bajo una luz favorable. Siempre que habla de la poligamia, habla en contra. No habla a favor. Ahorita, hermana, en este tiempo la poligamia está penada. Sí. Hay consecuencias cuando un hombre tiene 2 esposas o más de 2 esposas. Pero el hombre ha querido siempre así. Hay lo que se llama poligamia y la otra se llama, déjeme ver, no la recuerdo, ahorita se me va a venir. Pero siga con el estudio ahorita. Bueno, yo tengo una pregunta, pastor. Cuando la persona no necesariamente tiene una mujer en su vida, un hombre, ¿verdad? No necesariamente
esa mujer la lleva a vivir a su casa y tiene dos esposas. A veces la tiene fuera del hogar. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Y no es bueno porque Dios no está de acuerdo con eso, pastor. Ajá. Aunque como no es su esposa, entonces ya se le considera adulterio. Sí. Porque como dijo usted, no viven en la misma casa. Pero es la misma cosa. Esa era mi pregunta, que si es lo mismo de que no estén viviendo en la misma casa y la tiene fuera de casa y también se le llama poligamia. Bueno, como le digo, se llama adulterio, pero viene cayendo en el mismo concepto porque tiene más de una mujer. Tiene, a veces tiene hasta 2 o 3, aparte de su esposa. Y el hombre es polígamo. Okay. O promiscuo, la promiscuidad. Tiene intimidad con varias mujeres. Y eso trae el pecado cuando es consumado trae a la luz la muerte. Eso trae resultados higiénicos no muy buenos para el ser humano, ¿verdad? No. Porque ahorita, pastor, existen toda clase de infecciones a causa de todo este pecado que se ha multiplicado, ¿verdad? De que tienen más de una mujer en su vida, que Dios les ha permitido. No, eso es muy peligroso, porque Dios protege al matrimonio cuando es en el hogar nada más la mujer y el hombre, pero cuando salen de esos límites que Dios ha establecido, entonces hay mucho riesgo de contraer enfermedades que muchas de las veces nunca se quitan. La persona se muere con esas enfermedades. Wow. Y fíjese, pastor, que los conflictos siempre caracterizan a las familias polígamas en la Biblia. Oh, siempre. Siempre. Si se fija, cuando Sara peleaba con Agar, y luego también Lea y Raquel, siempre hay mucho conflicto en todo eso. Y hay una consecuencia también de todo eso. Sí, ¿verdad? en este caso de Ana y Penina, hermana, la Biblia es más directa. Habla de que era su rival y que la irritaba de continuo porque no tenía hijos. Entonces ella le decía, mira, yo le doy hijos. Pero sin embargo el Cana quería a Ana. Era su esposa, pastor. Era su esposa. Yo creo que esta Penina llegó para proveer familia a Elcana, porque él quería a Ana, pero sin embargo hubo mucho conflicto desde un principio. Pero mire qué fácil lo hace Isaac. Isaac va y ora a Dios para que le conceda un hijo. Es lo más fácil que pueden hacer, ir a Dios. Me gusta mucho el ejemplo de Isaac, de Noé también, porque no se menciona que ellos fueran polígamos o bigamios, simplemente habla de una esposa. Aún Moisés también, pastor. Moisés también tuvo una sola esposa. Sí, cuando habla de la mujer, ¿cómo le llama? ¿Cómo le dice? Cusita. Yeah. Ahí yo he estado estudiando mucho y llego a lo mismo, que era la misma Sí, es Séfora. La misma Séfora. Sí, la misma palabra lo explica, pastor. Sí. Conforme lo va escudriñando la palabra de Dios, la misma palabra se lo va explicando muy bonito. Pero fíjese el número 2, pastor. El número 2 es una unidad reconocida, porque el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Una unidad reconocida. ¿Por quién? Por la sociedad. Sí. ¿Verdad? Exactamente. Por todos los que nos rodean. Eso es bonito, pastor. Sí. Yo como pastor, hermana, he casado varias parejitas, matrimonios. Lo primerito que hacemos, hermana, juntamente con la parejita, nos vamos al registro civil, a la corte, usted y yo. Y ahí les ayudamos porque ya tenemos experiencia a llenar su aplicación, a pagar el cobro y todo. Y antes el juez mismo, ahí tenían un juez y los casaba, que viene siendo la ceremonia al civil, para que estén en el estado que consta que son un matrimonio. La sociedad reconoce esto, es muy bonito el matrimonio, sí. Pero no reconoce... No.
Uno. Uno. No, uno. No se vale. Entonces después traemos la ceremonia a la iglesia Sí. y es muy bonito porque es, como dice usted, lo reconoce, es reconocida. Sí, y ¿sabe qué, pastor? Hay muchas doctrinas diversas y extrañas que sí creen en todo esto, que porque la Biblia lo dice. No, tenemos que ser bien claros y exponer la palabra como es. La palabra de Dios es bien clarita, pastor. Desde el comienzo lo dijimos en el texto clave, ¿verdad? Que desde el comienzo Dios creó al hombre y a la mujer. Amén. Y debemos de ser claros, no cabe otra segunda persona, No, ni para él ni para ella. no. Y tampoco el divorcio nomás porque ya me gustó alguien más. Es que está, ya, no, el divorcio no, el divorcio, aquí el Señor está diciendo en el texto que leímos que solamente la muerte los separa, que lo que Dios unió Que no no lo los- separa el hombre. Amén. Hasta que la muerte los separe. Amén. Pero a mí me gusta añadir poquito esto, hermana. Ok. Hasta que la muerte nos vuelva a unir. Amén. Porque yo no quiero morirme y que usted se quede solita. No, Ok. no quiero eso. Y yo no quiero que usted se muera y yo quedarme solito. Y cuando yo me vaya con el Señor, ¿qué les va a decir? A ver. Pues que ya me morí. Y que lo avienten ahí. Sí, que me meten ahí. Pero yo abajo y usted arriba. Ok. Pero mire, hermanita, le voy a decir por qué. Ok. Porque yo no quiero, si yo me muero, yo no quiero que usted se quede solita. Amén. Porque va a sufrir. Yo a usted la tengo muy chiqueada, muy consentida. Y no quiero que le falte, que batalle. ¿Verdad? Y que después llegan a los Gavilanes. Pero también yo no quiero que usted se muera porque yo me seco. No sé qué, vamos a dar el estudio, pues. Vamos a ver el estudio. Las unidades familiares en las que ambos estaban insertos dejan de serlas para cada uno pasar a formar una nueva unidad familiar reconocida delante de la sociedad. Ahí está. Y es lo que estamos diciendo, ¿verdad, pastor? Pero fíjese lo que pasa con la poligamia. La poligamia fue siempre un pecado, aunque en los patriarcas y los santos antiguos un pecado de ignorancia. No fue así desde el principio, pastor. No. Ahora díganos por qué. Bueno, Porque los patriarcas y los santos antiguos, de ignorancia, un pecado no fue así desde el principio. Bueno, pastor, las enseñanzas las tuvimos de Moisés para adelante. Las enseñanzas son los 4 libros que Moisés escribe de Génesis. Ellos no tenían la enseñanza que ahora nosotros tenemos. Ahora nosotros tenemos todavía más enseñanza. Pero en aquel tiempo, pastor, cuando Dios habló a Moisés, ya le dio enseñanzas. Le dio ahora sí los 10 mandamientos que deberían de seguir. Y le dio bastantes leyes, ¿verdad? para protegerlos. Para cuidarlos Para cuidarlos. y protegerlos. Ajá. Y no nomás eso, pastor. Dios también le dijo, mira, Moisés, estas enseñanzas que te doy hoy las repetirás a tus hijos. Ajá. Y los hijos a sus hijos. Sí, Deuteronomios 6. Y eso es nada más para que no se apartaran de Dios, de hacer el bien, porque siempre Dios ha querido el bien para nosotros, pastor, y que nosotros estemos bien también, es lo que Dios quiere. Sí, pero fue por la costumbre de los pueblos, como era una costumbre, por ejemplo, el tener concubinas, sus concubinas, y en el caso de Abraham, que fue Agar, ¿verdad? Y y después también Jacob, sus esposas tenían concubinas, o sus siervas, más bien. Pero ya cuando
viene la ley, hermana, como dice usted, es instrucción, es enseñanza, y ahí es para protegerlos a ellos. Amén. Sin embargo, los reyes, como David tenía muchas esposas, y Salomón llegó a tener 700 y 300 concubinas. Ajá, bastante. Entonces todo esto es como, pues llegamos a lo mismo, el hombre se tuerce. Y cuando tiene, el hombre cuando posición, tiene, exactamente, cuando tiene posición y está fuerte económicamente, entonces abusa de esa autoridad. Sí. De ese poder que le es concedido de parte del pueblo y de Dios, primeramente de Dios y del pueblo también. También. Entonces, pero esto siempre lo reprime la palabra de Dios. Sí, y ¿sabe qué, pastor? También la palabra de Dios nos dice que ¿por qué está pereciendo el pueblo? ¿Por qué el pueblo perece? Por falta de conocimiento. Por falta del conocimiento a la palabra de Dios, ¿verdad? Ajá. Una vez que yo enseño la palabra de Dios, ya si usted hace lo malo, ahora sí ya se le demanda a usted. La misma palabra lo juzga. La misma palabra lo juzga, Ajá. ¿verdad, pastor? Sí. Porque si la palabra le está enseñando y lo está instruyendo a no hacer eso, y de todos modos usted lo hace, entonces sí ya viene juicio de parte de Dios para el hombre, ¿verdad, pastor? Ajá. Y fue lo que pasó también con estos antiguos, ¿verdad? No, yo me fijo que de Moisés para adelante, pastor, ya como en todos los reyes que habló usted ahorita, como viene siendo David y Salomón el hijo, son los reyes. Ya después, pastor, ahora sí ya venía juicio con ellos. Porque cuando Dios le manda decir por el profeta a David y le dice, ok, va a venir juicio porque hiciste esto malo. En el caso de David, él habla de Betsabé. Resulta que él hizo todo y se quedó calladito. Y cuando manda la carta no recuerdo. ¿Con el profeta? No, era con su mismo esposo. La manda y se va a combate y entonces es muerto por el enemigo. Entonces ya le manda su general noticias diciéndole, ya está hecho lo que tú pediste. Sí. Entonces él se quedó calladito y toma a Betsabé como mujer. Y llega el profeta Natán y le dijo, lo que tú hiciste en secreto, Dios lo va a hacer en ti a mediodía. Toda la gente se va a enterar. Y así fue. Después usted comienza a mirar que viene juicio sobre toda su casa por su pecado de él. Como dice usted, cuando uno rompe el mandamiento de Dios, entonces viene juicio porque ya sabe uno. Amén. Yes. Sí, es cierto. Fíjese, pastor, que es necesario entender la diferencia entre la instrucción de Dios y la poligamia. Debemos tener claro algunos conceptos bíblicos en relación con el matrimonio, especialmente con lo que puede llamarse pacto matrimonial. Oh, yeah. Qué bonito, ¿verdad? Ok, pastor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Samuel? Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida. ¿Se fija? Ajá, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, ahí está, ¿ve? Su rival, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Se burlaba. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Wow. Aquí veo, pastor, algo muy importante. A ver, dígame. Fíjese que
Primeramente, aquí nos está explicando la Biblia, ella era su esposa porque dice que amaba a Ana, pero el problema era que Dios no le había concedido tener hijos. Ese era el problema del matrimonio. Y es lo que usted explicó hace ratito. Y agarra a esta mujer para que trajera a los hijos. Para que le proveyera familia. Ajá, para que proveyera la familia que ella no le había dado. Pero después ella agarró fuerza porque ya tenía hijos y ella no los tenía. La irritaba. Y por eso era que la irritaba a ella, ¿verdad, pastor? Pero sí, cuando Elcana traía a su familia cada año al tabernáculo para el sacrificio, comía una comida ceremonial en el tabernáculo con su familia. Exactamente, una comida ceremonial. Ajá, porque él era parte de los que ministraban en el tabernáculo, ¿verdad, pastor? Tenía sus meses en que él ministraba también. Yeah. Cuando le tocaba. Cuando le tocaba. Oiga, pastor, ¿y cuál era esa comida ceremonial que ellos comían? Bueno, depende. Si era un holocausto, depende la ofrenda que llevaran. Ok. Yeah. Podían llevar un cordero para sacrificio o también para holocausto, según estuvieran económicamente. Ok. Hasta un becerro también. Y ya una parte era para el sacerdote, pero otra parte era para la familia. Ok. Sí, pero le digo, ellos tienen el sacrificio en la mañana y en la tarde, todos los días. Así era en el Antiguo Testamento, el sacrificio en la mañana y en la tarde. So, venía el pueblo y traía su ofrenda a Dios. Ofrenda de paz, el holocausto y el sacrificio. Entonces, pero tenían 3 fiestas muy importantes, que venía siendo la Pascua, tabernáculos y de las semanas, las cosechas, y el Pentecostés también. Entonces, 3 fiestas eran de peregrinaje que tenían que venir. Cada año venían, y cada año cuando ellos venían a la fiesta, entonces traían la ofrenda y comían también de la ofrenda. Por eso le llama ceremonial. Ceremonial. Entonces, esta parte que él escogía especial que le daba a Ana era parte del sacrificio que traía él, ¿verdad, pastor? De la ofrenda. De la ofrenda que traía para Dios. De allí le tomaba una parte especial para ella, ¿verdad? Qué bonito, gloria a Dios. Puro ribeye. La Biblia enseña claramente que el matrimonio es un convenio en el que Dios interviene, por lo que el matrimonio se convierte en un pacto sagrado. Amén. ¡Qué bonito! Fíjese, pastor, el número 3 que dice. Es también una unidad de entrega. Es una unión absoluta y total en todos los órdenes de la vida. ¡Wow! Ya desde las relaciones íntimas, porque cuando una parejita, hermana, se casan, entonces ya se pertenece el uno al otro. Exactamente. Y ahí comienza lo que dijo el Señor, los dos serán una sola carne. Amén. So es una unión porque se unen siendo una sola carne. Pero no nada más se unen íntimamente, también en compañerismo. Amén. Ahora son amigos, son compañeros. Amén. Los dos. Y mejores amigos, ¿verdad, pastor? los dos, debe. Sí. Los dos mejores. Amén. Yo soy su mejor amigo y usted es mi mejor amiga. Claro. Sí. Entonces ahí miramos la unión absoluta y total en todos los aspectos, en todos los órdenes de la vida. Y también en el trabajo, hermana. Mire, usted trabaja y yo trabajo. Amén. La diferencia es de que yo salgo a trabajar y al final de la semana, el viernes, a mí me pagan. Pero usted también trabaja porque hay mucho trabajo aquí en casa. Sí, pastor. Entonces, se comparte el trabajo. Yo voy a trabajar afuera para traer la provisión, pero usted también aquí trabaja para que el matrimonio, el hogar, la familia, todo vaya muy bonito. Corra bonito, ¿verdad, bonito. pastor?
Ajá. Y también la unión es en la convivencia y en el diálogo. Yep. Y es muy importante el diálogo entre el matrimonio. La Eso es muy importante, la comunicación, pastor. Ajá. Y tenemos que decirle a nuestros amados oyentes que la comunicación es una clave, pastor, buenísima para tener un matrimonio exitoso en Cristo. La comunicación. Sí, siempre tiene que existir eso. Por ejemplo, yo tengo la costumbre, yo llego del trabajo y lo primerito, ¿cómo te fue hoy, mami? Y usted ya me platica, ¿y a ti cómo te fue? Y comenzamos un diálogo. Y siempre está el diálogo, porque hay esa buena química entre los dos, una buena química. Está la unión absoluta, ¿verdad, pastor? Sí, en todos los aspectos, no nada más en el trabajo, en el compañerismo, en la intimidad, pero en el diálogo, en todo, debe ser esa unión. ¿Sabe qué me fijo ya, pastor? Que el teléfono ha robado mucho, mucha comunicación en las parejas. Porque aun cuando salemos usted y yo, ya sea que usted me lleve a la tienda o a cenar, o vamos incluso nada más aquí como a la tienda de comida, si se fija, cada uno va en su teléfono, no van platicando. Como que el teléfono ha robado esa comunicación entre las parejas. Cada quien está en su mundo. Sí. Sí. Entonces, pero los matrimonios cristianos somos más diferentes porque todavía debemos de ser más diferentes. Debemos de ser diferentes. Pues yo creo, hermana, que por ejemplo la generación de nosotros, como todavía no existía el celular y toda esta tecnología, entonces no estamos tan adictos. Pero ya las generaciones que vienen tras de nosotros, hermana, ellos sí son más adictos, porque usted fíjese, un niño de 2 años, si no le da el teléfono, está llorando, con berrinches. Por eso son muy importantes las enseñanzas de la palabra de Dios, pastor. Son muy importantes, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Es el mismo Dios, es la misma enseñanza, es la misma palabra de Dios, pastor. Es muy importante enseñar a nuestras generaciones la palabra de Dios, enseñarles de este Dios al cual estamos sirviendo. Las mamás jóvenes, ¿no? Sí. Enseñarles a todas nuestras generaciones que vienen, pastor, para que tengan amor a cuando ellas esperen al compañero de su juventud, al que Dios les tiene, y viceversa también el hombre. Sí. Esperar por su compañera. Sí. Esas enseñanzas, pastor, que solamente los padres pueden darle a los hijos. Es muy importante esas enseñanzas. Sí. No, y también, ¿sabe qué, hermana? Mire, espérame. Mire. A ver, diga. Como yo he oído de algunos casos, un amigo mío me platicó, entonces yo puedo hablar de esto. Le dije, porque lo dejó su esposa. Y le dije, oye, ¿cómo fue que te dejó tu esposa? Dice, es que él tenía un novio anteriormente, ella tenía un novio anteriormente. Y lo encontró por Facebook. No. ¿Sí me entiende? El Facebook es para mirar un estudio como esto. Amén. Donde el matrimonio se disfruta, ¿verdad? Sí, pero fue lo que me dijo él. Y es que el Facebook, hermana, es muy adictivo. Sí. Y las personas jóvenes les trae consecuencias, como le trajo a mi amigo. Qué triste. Pero fíjense que, sin embargo, pastor, miramos en la vida del Cana y Ana y Penina que no fue así. Debido al conflicto entre las dos esposas, Ana no podía disfrutar del amor que el Cana le tenía, ni del compañerismo, prácticamente no podía disfrutar de nada. No, él la consolaba dándole lo mejor de la carne. Ella no quería eso. ¿Sabe lo que ella quería? ¿Qué quería, pastor? Quería un hijo. Sí. Y quería un hijo y también quería a su esposo para ella sola. Para ella sola. Para ella solita. Sí, pastor, uno quiere nomás a su esposo para uno solito. Sí. Así usted también. Sí, cuando yo la conocí a usted, hermana, yo le pregunté que cómo se llamaba. Ajá. Y usted me dijo, para ti. Y yo dije, ¿todito para mí solito? Y sí, pues sí. Sí, fue así, sí. Fíjese, pastor, que en 1 Samuel
del 8 y hasta el 11, Elcana su marido le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Muchas preguntas que no, pastor. Bueno, es que no lleva el pobre cómo consolarla. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Wow. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Pero fíjese, pastor, que derramó su corazón y lloró abundantemente. Primeramente, pues ya traía el dolor, ¿verdad? De no poder tener hijos. Y la segunda es tener a una rival que constantemente la hacía sentir mal. Y tercera, que no podía consolarse abiertamente con su esposo. Porque el esposo, pues, estaba también con la otra. Pues no, ya, si consolaba a una, la otra se enojaba, y si consolaba a la otra se enojaba, el pobre. Pero mire, hermana, Por eso nomás una con la que Dios le dio. sí, pero se fija el voto, y ella especificó muy bien, porque Sí. le dijo un hijo varón. ¡Wow! Ella le pidió un hijo varón, ¡Wow! le pastor! especificó, y hizo voto como que le dijo: vamos haciendo un trato tú y yo, Señor. Tú me das un hijo varoncito, Amén. y cuando él nazca, yo lo dedico, te lo doy para atrás. Amén. Tú me lo das y luego yo te lo doy para atrás. Te lo ofrezco a ti. Sí, Ajá. para que te sirva todos los días de su vida, y luego aparte de eso lo voy a hacer nazareo. Wow. No va a pasar navaja sobre su cabeza. Wow. No le vamos a cortar el pelo. Pero, hermana, aquí yo puedo decir una cosa. Mire, cuando uno está en apuros, que viene una noticia desagradable, o que tienes cáncer, o que ya te van a sacar de la casa porque no la has pagado, o que te van a quitar el carro, lo que sea. ¿Qué es lo que hace uno? Señor, líbrame de esta y te voy a servir. Así sí. Ahora sí me voy a acomodar Sí, cierto. y te voy a servir bien. Tú ayúdame, Señor, y ayúdame, y te prometo que me ayudas en esta, y ahora sí me entrego de todo corazón. Dios le ayuda y se le olvida. Y se le olvida. Pero sin embargo ella no. Ella era íntegra. Ella era una mujer de palabra. Amén. Ella era una mujer de convicción. Amén. Era una mujer firme, una mujer de fe. Tenía muchas cualidades. Wow. Por eso cuando se va para la casa y Dios escucha, le concede tener, porque dice que Elcana se llegó a ella. Amén. Y luego después sí le dio Dios su varón que ella pedía. Amén. Entonces, cuando llegó el tiempo, le dijo Elcana: vamos, dijo, no, yo me voy a quedar aquí hasta que el niño sea destetado. Y una vez que el niño fue destetado, fueron con la ofrenda, con el becerro y todo, y se lo entregó. Ella cumplió su palabra. Pastor, y fue duro, porque imagínese su único hijo y entregarlo. ¿Sabe quién fue el hijo de esta mujer, hermana? Sí, El ¿quién? profeta Samuel. Sí. El profeta Samuel, hermana, hay una transición ahí porque es el primero de los profetas. Se acaba la temporada de los jueces y entra el tiempo de los profetas. Él fue el primer profeta. Él ungió al primer rey de Israel. Amén. Qué Pero bonito. también al segundo, al rey David. Amén. Cuando David, hermana, fue el rey, él es muy amado por el pueblo de Israel, el rey David, porque fue un varón conforme al corazón de Dios. Amén. 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 Después de David vino el tercer rey, que viene el periodo de la monarquía también, porque Samuel unge el primer rey, que entra el periodo de la monarquía. Ya no, se acaban los jueces también, Wow. y entra la monarquía. En el tercer rey de Israel, hermana, fue Salomón, un hombre muy sabio,
que llevó a Israel a ser la potencia de ese tiempo, donde todos los pueblos venían y le servían, y tenía paz con todos los pueblos. Lo llevó a un nivel de potencia. Wow, qué bonito. Pero cómo él mismo se apartó de Dios por tantas mujeres. Porque las mujeres desviaron su corazón de Dios. Y después tenía un templo a esta mujer. ¿Tú cuál es el Dios el que sirve, mi amor? Oh, pues yo a Dagón. Vamos haciéndole un templo a Dagón. ¿Y tú, mi amor? No, pues yo al cara de toro. ¿Cuál era un hocico de toro? Un horno. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba ahorita? Y así estuvo haciendo altares a todas las mujeres. Entonces desviaron su corazón. Por eso venimos a la misma. La poligamia no es aprobada por parte de Dios. No es. Pero fíjese, pastor, que lo que me gusta mucho es que el papá también era levita y al mismo tiempo su hijo es dedicado por completo al sacerdocio. Él era levita también, Samuel. Sí. Y fue dedicado desde niño a Dios, pero él, pues, lo traía ya en la sangre de estar ministrando en el templo. Venía de ese linaje. ¿Verdad que sí? Sí. Está muy bonito. Tomó el lugar de Elí. Sí, qué bonito. Se mira aquí en la historia que Elcana no tenía un hogar feliz. Había grandes conflictos entre ellos y la relación de Ana fue acudir a Dios para que la ayudase. Esa fue su reacción. Pero fue lo más sabio que pudo haber hecho, pastor. Es lo más bonito que podemos hacer, acudir a Dios en nuestras necesidades, en nuestros conflictos, aún hasta en las peleas, pastor. Cuando la pelea se pone muy acalorada, es muy bonito ir delante de Dios y decir, Señor, ayúdame para reconocer en qué áreas estoy fallando, en qué áreas estoy mal, ¿verdad, pastor? Sí, es muy bonito. Dios establece una cláusula fina a modo de mandamiento, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Fue la respuesta del Señor Jesús a los fariseos. Wow, sí. Gloria a Dios. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. No puede, pastor. Y todos los matrimonios Dios los une. Fíjense, lo que Dios une no lo puede separar el hombre. No hay divorcios, no puede haber divorcios, porque en la misma palabra de Dios lo dice, pastor. Mateo 19:16. ¿Qué dice? Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, y por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Lo dice el pastor? No ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra de Dios, que lo que Dios ha unido en matrimonio no lo separa el hombre. No lo puede separar el hombre, ¿verdad, pastor? No. No puede traer la poligamia, no puede traer el adulterio, no puede traer nada de eso. Jesús considera el matrimonio como una unión indisoluble, pastor. Una unión hasta que la muerte la separe, una institución que siendo ordenada por Dios debe ajustarse al pensamiento de unidad que Dios tenía para ella en su origen. ¡Wow! ¡Qué preciosidad! Muchas de las veces, hermana, el hombre piensa así. Yo no sé si la mujer piensa así. Usted me puede decir. Ok. Si mi esposa se muere, me caso con otra más joven y más bonita. Que la canción. ¿Así piensan también las mujeres? Pues yo no, pastor. Pero esa es una mentira del diablo. Sí, no. Porque mire... Aunque ¿sabe qué, pastor? El hombre se casa bien rápido. Sí, y las mujeres, no. Yo he conocido muchas mujeres. Por ejemplo, mi mamá. Quedó viuda a los 38 años y nunca se casó. Se dedicó a nosotros. Sí, la mujer, ella se dedica más a los hijos y al hogar que andar buscando marido cuando queda viuda. La mayoría así son. El hombre no. En este caso, se murió la esposa y él dijo, yo no puedo estar solo. Yo me voy a casar.
pero era el siguiente día. Entonces, sí se logró casar al año, pero después extrañaba mucho a su esposa. Porque la clave, hermana, si quiere que su esposa le dure, debe de cuidarla. Cuídela, ¿verdad, pastor? Sí. Pues sí. Y lo que se cuida, dura. ¿Le dura? Le dura. Claro. Entonces, pero esa es una mentira del diablo, y yo lo he escuchado varias veces. No, sí, algunos dicen, no, yo ya no me voy a casar, nomás voy a tener novias aquí. Eso no es cierto. No es cierto. Entonces, No es cierto. la cosa es cuide a su pareja. Y nadie lo va a cuidar como su primera pareja. Nadie le va a tolerar. Porque hay una entrega total, pastor. Hay una entrega sin condición, sin esperar nada a cambio. Se debe el uno al otro. Sí, Yeah. es algo muy bonito. Pero fíjese, pastor, que el último punto, número 4, es además una relación permanente. Serán una sola carne. No hay tiempo ni periodos, sino el que marca la vida de cada uno de los cónyuges. El matrimonio es el resultado de la decisión voluntaria de unión, conforme a lo establecido por Dios, de un hombre y una mujer. Y para eso lo tenemos en Génesis 2:24, ¿qué nos dice, pastor? Génesis 2, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Y fue lo mismito que dijo Cristo. Pero fíjese, pastor, fue Dios quien hizo posible esta unión. Sí. De una pareja, Génesis 1:27. Fue Dios el que les dijo fructificad. También fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Fue Dios quien le presentó a Eva a Adán. Génesis 2:22. Ciertamente desde todos los aspectos fue Dios quien estableció el matrimonio como una institución divina. Génesis 2:24 y Mateo 19:5 y 6. Y luego, pastor. Bueno, el matrimonio, por lo tanto, es un estado honroso, como dice también Hebreos. Honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. Mas a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Ay, Señor, líbranos, Padre Celestial. Entonces el matrimonio y el hecho sin mancilla, ese es honroso. Amén. Dice, pero Dios detesta la poligamia. Usted puede leer en Proverbios 2, del 16 al 19, y ahí nos dice, si conocieres la palabra de Dios, y la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, te va a librar de la mujer mala. En la palabra de Dios lo instruye y lo ayuda, lo capacita para poder usted amar a su esposa, amar a su esposo, nada más. Amén. Y bueno, pastor, estos temas son muy bonitos de tocarlos también aquí, porque no son temas comunes que se tocan, pero tenemos que tocarlos para aprender, ¿verdad, pastor? Oh, sí. Aprendemos al mismo tiempo que nosotros aprendemos como miembros de la iglesia, también ustedes aprenden, y nosotros al igual que ustedes. Y pastor, pues hemos llegado al final. Bueno, mira, hermana, la poligamia estaba pensando de la palabra que se usa, el término, es un término. Okay. La poligamia es cuando el hombre tiene muchas mujeres, pero cuando las mujeres tienen muchos hombres, no sé, endogamia, no recuerdo ahorita, no lo recuerdo. Todo el estudio quería, porque en algunos lugares como en el Tíbet, allá sí hay mujeres con varios esposos, pero no es muy común. Es más común la poligamia, hay como algunos 40 países que sí la prueban, que la practican, y aún aquí en Estados Unidos no es aprobada, pero hay un grupo de religiosos que la practicaron anteriormente. Fue la base de ellos. Ellos dicen que Dios tiene muchas esposas, No.
Pero creo que es 19 también de Mateo, cuando vienen los saduceos y le dicen que había un hombre que estaba casado con una esposa y murió y el hermano se casó y así eran 7 hermanos. Dice, hubo entre nosotros un hombre, les pusieron. Entonces dijo, en la resurrección, ¿de cuál de todos va a ser mujer, esposa o su marido? Él dijo, erráis porque no conocen las escrituras y el poder de Dios. Las ignoran. Dice, porque vamos a ser como los ángeles. O sea que allá los ángeles son asexuales, no tienen intimidad. Y entonces todo esto, hermana, la monogamia, un esposo para una esposa. Bueno, pues el mismo pecado es el mismo, el pecado es pecado. Amén. El pecado es pecado, así de sencillo. Bueno, pues estamos finalizando este hermoso estudio que es la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios es hermosa. Y bueno, pastor, pues ande, despídese. Bueno, les damos las gracias por su tiempo y nuestro deseo es que Dios los bendiga y que tengan una feliz Navidad para este fin de semana. Dios los bendiga. Y acuérdense que el matrimonio en Cristo se disfruta, pero sin Cristo se padece. Sí, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga.